Vamos a seguir hablando de los referentes. En este caso van a ser referentes de ilustración. El primer referente es Chris Ware. Es un ilustrador estadounidense, autor de cómics, que ha hecho innumerables portadas para el New York Times. Me parece muy interesante la manera que tiene de contar historias en diferentes niveles, ya que, como podéis ver, dentro de estas viñetas existen partes que tienen más protagonismo, como puede ser la parte central de esta página, la parte superior izquierda de esta. En esta página, por ejemplo, se puede ver cómo centra la atención en el detalle de la imagen de la cabeza y en los pies. Esta manera de contar historias y de centrarse en detalles a lo largo de toda la imagen es una manera poco tradicional de contar cómic y me parece muy interesante. Otra cosa que me parece muy interesante de este ilustrador es que no usa el sentido izquierda y derecha, arriba y abajo de manera tradicional, sino que muchas veces, como por ejemplo en esta imagen, a pesar de que es una única página, te invita a que gires el papel y puedas leer en diferentes direcciones. Aquí, por ejemplo, estaríamos leyendo de izquierda a derecha. Aquí tendríamos que darle la vuelta al papel para leer toda esta parte. Lo mismo ocurre aquí, que te va detallando diferentes escenas pequeñitas que dan otro nivel de información. Y por último, genera un timeline en el que te da alguna información y bueno, te va como explicando otras partes. Me parece muy interesante en este autor cómo genera esta estructura de lectura tan poco tradicional y tan interesante, que te invita a interactuar con el papel directamente. La siguiente ilustradora es Conchita Herrero. Es una ilustradora española de cómic también. Me parece muy interesante su manera de ilustrar, cómo mezcla los mundos reales con algunas partes de color más abstractas y texturas, como podemos ver en este pattern de fondo. Me encanta cómo usa el color y cómo desarrolla los personajes. El trazo que tiene en toda la ilustración es muy sencillo pero a la vez suelto y está muy bien ejecutado. Como comentamos, da información en diferentes partes de la escena y aquí podemos ver cómo genera un mapa en el centro. Aquí sitúa unos personajes que están moviendo ese tronco que habla directamente de la información del cartel y luego genera un mapa que cuenta el tour de este grupo por determinadas zonas de Europa. Y por último, el referente del que vamos a hablar ahora es Cristina Daura. Es una ilustradora española también que trabaja tanto para publicidad como para proyectos personales y de autor. Me parece interesante todo lo que hemos comentado hasta ahora. Me gusta esa forma que tiene de crear paisajes oníricos y de contar diferentes tipos de información dependiendo del tamaño que utiliza y de la estructura diagonal o vertical que puede generar en diferentes proyectos. Como comentábamos antes, crea diferentes partes de ilustración. Por ejemplo, aquí está una parte muy diferenciada central en la que se enfrentan estos dos personajes con los caballos. Y luego existe otro nivel de información con otras 4 escenas en las 4 esquinas. Y por último, de fondo tendríamos esa textura floral que seguramente nos está dando más información. Aquí ocurre lo mismo cuando genera esta manera progresiva de hacer más grande las ilustraciones o de más a menos, y esta parte central en la que usa ese mismo recurso. Dado que nuestra infografía va a ser una canción, este tipo de recursos podrían ser interesantes a la hora de contar determinada información, como si el lector tuviera que terminar de interpretarlo. Normalmente una infografía puede estructurarse de diferentes formas dependiendo de la tipología de
de infografía que sea. Como en este caso la infografía que nosotros vamos a realizar tiene un contexto más personal y más artístico, por así decirlo, ya que se trata de una interpretación de una canción y no es una infografía divulgativa o científica, podemos jugar con este tipo de recursos de generar una estructura que, aunque tenga coherencia, sea más divertida o invite a interactuar más con ella. Es decir, que en un momento dado podemos girar el papel, podemos interactuar con él y podemos contar la historia de una manera menos tradicional, como suele ser habitualmente de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Podemos generar un flujo de lectura que tenga otra personalidad, pero siempre que tenga una narratividad y que sea comprensible, que es el fin último de la infografía.